Bueno, muy buenas tardes. Agradezco el espacio pues, suministrado para realizar esta presentación. Extiendo mis más sinceras agradecimientos a la Universidad Nacional por esta invitación a participar en este diplomado, al Instituto Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Cancerología, también pues en colaboración con otras casas comerciales y lógicamente también pues digamos de mi parte la empresa Laptronics. Le agradezco pues también proporcionar todas las condiciones necesarias para participar en este diplomado. A las personas asistentes, participantes de este curso, muchas gracias por haber atendido el llamado y estar presentes en este curso, que espero que sea pues de gran enriquecimiento para pues su labor diaria y adicionalmente para su parte académica. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es los tipos de sondas. Estamos pues en el capítulo de FISH. Entonces, dentro de los tipos de sondas vamos a hablar de las sondas involucradas en lo que es la técnica de FISH como herramientas fluorescentes para descifrar alteraciones cromosómicas. Ya hemos venido trabajando pues lo que son conceptos básicos, definiciones, de pronto términos generales. Sin embargo, aquí vamos a estar tocando algunas cosas pues que son transversales y que todo el tiempo pues vamos a tener que mencionarlas, tanto en términos de aplicaciones como de la parte conceptual. Entonces, mi nombre es Jenny Alexandra Farfán, yo soy bacterióloga, magíster en Ciencias Microbiología de la Universidad Nacional y actualmente pues me desempeño como especialista de producto de las líneas especializadas en la empresa Laptronics. Básicamente mi trayectoria pues está dada básicamente en el área de biología molecular y de citogenética molecular y por esa razón pues he sido invitada al desarrollo de este curso. Para las personas de pronto que quieran contactarme, que tengan alguna duda, inquietud, está mi número de teléfono, está mi correo electrónico, por si de pronto es necesario tener una información adicional, cualquier inquietud o pregunta también, con mucho gusto la voy a recibir. Entonces, bueno, voy a retirar un poquito mi pantalla para no llegar a tener inconvenientes con el ancho de la banda del internet. Entonces, listo. Listo. Bueno, entonces, en términos generales, pues el recorrido que vamos a realizar en esta revisión es básicamente dado con este contenido. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que ya pasamos por el capítulo de los fundamentos de FISH, pero sin embargo vamos a hacer un pequeño recorderis de estos principios básicos y mecanismos de hibridación. Vamos a entrar como tal, pues en el tema que nos compete, que es la clasificación de las sondas, haciendo un repaso de todo lo que son pues, las ondas, la descripción y características de las ondas centroméricas, las ondas de locus específico, las ondas de pintado cromosómico, algo más actualizado y digamos de pronto un poquito más avanzado, que son ondas de RNA. Vamos a ver en términos generales pues como en qué consisten, lo que son tecnologías múltiplex, ya hablando de lo que son los cariotipos espectrales, ¿cierto? Con sondas MFISH y las ondas Sky. Y finalmente, pues vamos a hacer también como de pronto un repaso y algo general de lo que es diseño y marcaje de las ondas. Bueno, la definición de FISH, sé que la repetimos todo el tiempo, pero pues es necesario nuevamente acotar la necesidad, digamos, de que pues cuando queremos hacer la detección de una secuencia específica o de alguna alteración cromosómica, pues vamos a necesitar también diseñar unas ondas o unos fragmentos específicos de ADN o ARN, según sea la necesidad, que van a estar marcadas con fluorescencia y nos van a permitir precisamente hacer la detección de estas secuencias. Entonces, en eso es que se basa o se define de esta manera la hibridación in situ fluorescente,
basado en un principio molecular que se da pues desde que se descubrió básicamente la complementariedad de bases en la cadena de ADN y pues que va a estar dada por esa complementariedad entre las bases. Las ondas, repito, van a estar marcadas con fluorescencia y pues van a habilitar o a unirse específicamente a secuencias diana que yo voy a tener en mi muestra, ¿cierto? Complementarias en el genoma. Las ventajas de esta técnica sobre la citogenética tradicional, pues es que no vamos a requerir células en división, específicamente en metafase, sino que también vamos a poderlo hacer en células en interfase. La resolución, pues digamos, es buena y nos va a permitir adicionalmente pues tener una buena especificidad de la secuencia que estamos detectando. Los resultados más o menos se van a dar, si lo comparamos con un cariotipo convencional, pues va a ser mucho más rápido porque los vamos a obtener más o menos en un rango de 24 a 48 horas y nos permite el análisis incluso en células que estén en tejidos fijados en parafina, ¿cierto? Entonces, esto es una gran ventaja que nos permite, pues, a pesar de que las muestras ya lleven almacenadas mucho tiempo, poder trabajar de pronto muestras que todavía queremos buscar y indagar por alguna alteración cromosómica. Aquí en la parte derecha, pues tenemos esta imagen que es bastante común en las presentaciones y la encontramos en las redes, haciendo pues como el recorderis de cómo es el flujo de trabajo pues para realizar esta hibridación in situ fluorescente. Entonces, básicamente aquí esa sonda va a tener unas características especiales y es que van a tener o van a estar marcadas con dos tipos de fluoróforos, ¿cierto? Entonces, esas ondas, una va a ser generalmente un control que va a hibridar con un ADN que es fuera de la región objetivo o fuera de la diana que queremos buscar, y vamos a tener otra sonda que va a estar marcada con otro fluoróforo y que va a identificar la secuencia de interés. ¿Y cuáles son esas alteraciones pues, que nosotros vamos a buscar? Recordemos que nosotros generalmente en la parte genómica vamos a estar buscando las alteraciones o anomalías cromosómicas que van a estar determinadas porque perdemos un fragmento del gen, entonces vamos a hablar de secuencias perdidas, de lesiones, o porque se me está sobreexpresando muchas copias ese gen, entonces voy a tener una secuencia amplificada, donde voy a tener muchas copias de ese gen, ¿cierto? Entonces hablamos de las amplificaciones. Voy a tener otras alteraciones como por ejemplo una translocación, que pueden ser balanceadas, no balanceadas, y que pues obviamente van a ser importantes en el desarrollo sobre todo de entidades tanto de la parte constitucional como de la parte oncomatológica, así como las inversiones, donde esto pues digamos a veces en el cariotipo convencional también es un poco difícil, a menos de que la persona pues tenga bastante experticia en la visualización de este tipo de alteraciones, entonces también van a ser muy útiles la FISH. Cuando tengo alteraciones ya no de tipo estructural, sino numéricas, pues también van a ser muy útiles, ¿cierto? Entonces, más adelante vamos a hablar específicamente de cómo la FISH se convierte en una herramienta importante al momento de detectar ese tipo de alteraciones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Se van a, como dijimos, a iluminar o a encandecer algunas partes específicas de los cromosomas en cualquier tipo de célula, ¿cierto? Y en cualquier etapa del ciclo celular. No requiero tener como tal una secuencia, perdón, una fase específica como una metafase en la que yo defina pues como tal la eucromatina, sino que pues incluso en una zona de interfase, en una fase de interfase, pues voy a poder detectar estas alteraciones. Las ondas están marcadas directamente con fluoróforos en una variedad de colores, por eso es que dependiendo de la casa comercial, pues voy a identificar diferentes tipos de longitud de onda, donde voy a detectar o voy a ver esos colores identificando unas zonas específicas. Sin embargo, es importante decirlo que la mayoría digamos, de fluoróforos utilizados siempre van a ser los que están en la longitud de onda para el color verde y para el color rojo. Entonces, Fixie y Texared generalmente son los fluoróforos que con más frecuencia se utilizan en este ámbito.
Las aplicaciones, pues más adelante también se va a hacer un detallado, digamos, como fundamento de las aplicaciones en las que mayormente se van a ver las alteraciones y cómo van a estar asociadas clínicamente con algunas entidades a nivel oncológico y a nivel constitucional. Entonces, esto nos habla de que puedo hacer la detección de estas alteraciones tanto a nivel prenatal, ¿cierto? De aneuploidías, como a nivel postnatal o ya pues una persona que desarrolla alguna alteración en el curso de la vida, como lo son los procesos oncológicos. ¿Por qué es muy usado? ¿O por qué, digamos, la técnica de FISH es una técnica que es digamos, hoy por hoy muy utilizada en el ámbito clínico? Porque nos permite tener una alta sensibilidad, ¿cierto? Porque tiene resultados que nos van a dar una alta especificidad y, pues, como les decía, si lo comparamos con respecto a un cariotipo donde tenemos que hacer un proceso de siembra, de cosecha y demás, pues, lógicamente, el FISH nos va a dar una rapidez sustancial con respecto a la obtención de estas células en metafase. Acá tenemos simplemente las imágenes de lo que estamos viendo, por ejemplo, para un HER2, cómo se vería en tejido, y aquí también para la sonda aélica. Entonces, también hacemos un rápido repaso de cómo es el proceso, el flujo de trabajo para FISH. Entonces, vamos a someter nuestra muestra a una desnaturalización, ¿cierto? Que esta puede estar en un rango de 70 hasta 95 grados. Vamos a tener un momento de hibridación donde se va a unir nuestra secuencia diana con nuestra sonda, nuestra región de interés, y vamos a tener un proceso de lavado que básicamente va a estar enfocado a la eliminación de las sondas que no se unieron o que están inespecíficamente unidas. Entonces, la idea es quitar cualquier artefacto, resto celular y demás que pueda de pronto alterar o interferir en la visualización como tal, que es la meta final en el microscopio de fluorescencia, donde vamos a observar las señales y pues que en muchas ocasiones se puede ver estropeada o se puede ver interferida por la presencia de artefactos o de sustancias que de pronto nos están impidiendo tener una buena visualización. Generalmente las sondas pues van a estar más o menos en el orden de 10 a 20 pares de bases, ¿cierto? Esto tiene unos principios también pues de diseño, dado pues las condiciones físicas, químicas que se deben tener en cuenta para tener un rendimiento eficaz de la unión. Entonces, esto lo vamos a detallar un poquito más adelante. Se debe manejar una especificidad por encima del 95% y pues recordemos que el resultado lo voy a tener en aproximadamente de 24 a 48 horas. Un poquito de historia de cómo ha evolucionado también el FISH. Es importante pues recordar que dentro de las primeras, digamos, experimentos o dentro de los primeros diseños que se hicieron de estas sondas, inicialmente se realizaba con unas sustancias que eran radioactivas, ¿cierto? Pero esto suponía, pues obviamente, un riesgo bastante alto para la salud humana y más o menos estos experimentos estamos hablando de que se dieron sobre 1969, ¿cierto? Por unas personas pues que estuvieron obviamente haciendo los ensayos, viendo algunos experimentos con Drosophila melanogaster y pues evidenciaban que se podían ver señales, pero pues obviamente no iban a ser tan robustas y no iban a ser tan específicas, tampoco tan estables en el tiempo para poder, digamos, utilizarlas de manera rutinaria. Entonces, ya digamos sobre los años 1977, 1979, comienzan a surgir los primeros diseños de sondas unidas o adaptadas acopladas a fluoróforos. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo la hibridación in situ fluorescente pues empieza a tomar fuerza. Luego ya pues se empiezan a hacer sondas desarrolladas con traducción MIG, detección de pues sondas que tuvieran o incorporaran dos colores, ¿cierto? Que ya se iba reduciendo, se iba haciendo más robusta y muchísimo más refinada el diseño de estas sondas, con menos fondo, mejor especificidad. Entonces, más o menos sobre los años 88, 89, ya estamos teniendo el desarrollo
o el avance hacia lo que era pues la combinación de colores combinacional. Entonces teníamos los cariotipos espectrales utilizando diferentes sondas que iban a ir dirigidas a, a diferentes partes del cromosoma y más o menos sobre esta misma fecha se funda, pues para contarles de manera general, pues que nosotros obviamente distribuimos las ondas Cytocel. Entonces, aquí más o menos sobre esta fecha, para los asistentes que son clientes nuestros, se funda la empresa Cytocel, que es el fabricante de las ondas que vamos a utilizar en la parte experimental del diplomado. Acá pues ya más adelante se hace las sondas de detección directa disponibles pues con conjugación de fluoróforos mejorados, digamos con diseños muchísimo más específicos y que lógicamente pues a través del tiempo han ido creciendo también tanto las casas comerciales que han ido proveyendo estas sondas y adicionalmente la concomitancia pues con el desarrollo de diferentes técnicas que van a ser obviamente un complemento al diagnóstico molecular en todos los ámbitos. Entonces acá pues tenemos una timeline donde vamos a tener pues nuevamente como más cronológicamente digamos no me salió la bibliografía, digamos donde se desarrollan o vemos cómo cronológicamente pues se va avanzando, ¿cierto? Al punto de que digamos aquí ya más o menos desde 2012 a la actualidad estamos hablando de otras tecnologías donde estamos utilizando pues amplificaciones de señal de tiramina, ¿cierto? Entonces acá pues tenemos algunos tipos de diseños de sonda un poco más avanzados, en los cuales pues se busca amplificar la señal y esto va a impactar directamente sobre pues esos casos en los que tenemos una baja celularidad, que a veces es un poco complejo cuando estamos haciendo precisamente los análisis clínicos y esto va a impactar directamente también en la sensibilidad. Entonces, este tipo de, pues digamos, de técnicas o de avance precisamente en el diseño de las ondas, pues nos va a permitir tener una tecnología más avanzada y muchísimo más robusta para utilizarla no solamente en la parte de cultivos preparados, sino también de la parte de tejidos criogénicos, tejidos embebidos en parafina, y pues también la idea es hacerlas no solamente mejorar a nivel de señal, sino hacer pues técnicas que sean bastante sencillas para desarrollar en el laboratorio y que adicionalmente pues tengamos la viabilidad económica, que es una de las limitantes que en este momento sigue presentando el FISH, ¿cierto? Entonces, mientras que todavía, o bueno, ya es muchísimo más utilizado el FISH en la parte clínica, sin embargo, sigue habiendo barreras económicas, a veces por costos de procesamiento de la muestra, en donde no todos los pacientes o no siempre se puede hacer ese tipo de diagnóstico con esta herramienta molecular. Para el caso de nuestras sondas de la marca Cytocel, entonces, pues básicamente el diseño va a estar dado como se ve o se muestra en este ChromoMap, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ven estos mapas de sondas? Entonces, generalmente, pues se va a ver el diseño en el cual, pues, se genera un fragmento que va a estar, pues, digamos, marcado o delimitado, como se ve aquí con estas flechitas en las que tenemos un sentido positivo en la cadena de 5' a 3' o en el sentido 5' a 3', pero en cadena antisentido, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, por eso en los mapas, de pronto los doctores que han tenido la oportunidad de utilizar nuestras sondas y que han visto estas imágenes en sus insertos, pues se dan cuenta que a eso es que hace referencia estas flechitas, ¿cierto? El sentido en el que va la complementariedad pues de la sonda. Entonces, estos fragmentos van a estar marcados seguramente uno con el fluorocromo verde, otro con el fluorocromo rojo, y son la aparición de las señales que nosotros vamos a ver o visualizar en el microscopio. Aquí vamos a ver la nomenclatura, ¿cierto? La cual nos está denotando o nos está diciendo específicamente la región, el loci donde estamos haciendo la detección de ese fragmento y pues ya como tal el cromosoma completo con sus pues, genes involucrados. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá.
y pues los clones están obviamente diseñados para las regiones de interés, pues que con más frecuencia ya sabemos que pueden estar siendo alterados o que están sufriendo la alteración a nivel cromosómico. Entonces, ¿qué tipos de sondas vamos a tener? Estas son, digamos, como lo que más comúnmente escuchamos que pues tenemos en nuestra rutina cuando estamos trabajando esta técnica de FISH. O pues para las personas que de pronto no han trabajado la técnica como tal, contarles también que pues esta es, digamos, como de las sondas que más frecuentemente se utilizan en la parte, digamos, clínica, y pues que van a estar asociadas a la detección de esas alteraciones cromosómicas. Entonces, cuando hablamos de las sondas específicas, pues de locus o de LOCI, entonces estamos hablando pues que esta categoría de sondas básicamente consiste en clones genómicos que su tamaño va a estar variando según la naturaleza del vector de clonación, ¿cierto? Entonces podemos utilizar plásmidos que van a estar en el orden de 1 a 10 kilobases o incluso vectores más grandes como los plásmidos P1, en los cuales pues vamos a tener un tramo o un fragmento muchísimo más grande, y por ejemplo hay ya cromosomas artificiales bacterianos que van a estar sobre el orden de unas 80 kilobases, incluso una megabyte. Entonces, estas sondas pues van a ir dirigidas específicamente a genes de interés que van a estar involucrados pues no solamente en enfermedades oncológicas, sino también pues, en diversas enfermedades o síndromes constitucionales, y pues que son ideales para la identificación rápida de diversas alteraciones cromosómicas, en donde pues también se pueden ver alterados incluso las copias o la expresión del gen. Entonces acá vamos, digamos, a tener como este tipo, digamos, de características generales, donde podemos, como les digo, pueden variar los clones que se utilizan para el diseño. Básicamente va a ir dirigido casi siempre a un gen o a dos genes, y la especificidad va a estar en el orden, como lo decíamos, del 95 al 99%. Entonces va a ser muy común que dentro de este tipo de sondas va a haber una subclasificación en la cual vamos a estar hablando de las famosas sondas de ruptura, de las doble fusión o dual fusion, y pues por eso son estos, pues generalmente vienen en inglés, entonces break apart, dual fusion, o las que nos van a permitir identificar ganancias y pérdidas. Entonces hablamos de las amplificaciones o de lesiones, y generalmente estas sondas pues van a ser las que también conocemos con el nombre de sondas centroméricas. Entonces, aquí cuando hablamos de las sondas break apart, básicamente estamos hablando de que lo que vamos a detectar también son reordenamientos genómicos, ¿cierto? Que van a estar obviamente dentro de un fragmento específico, y pues que nos van a permitir detectar translocaciones, inversiones. El diseño de estas sondas básicamente generalmente está dado por la detección de dos colores que van a flanquear el gen. Entonces, en un patrón normal, las señales van a estar juntas. Entonces, nosotros, por ejemplo, si estamos hablando del Texas Red y FIXI, rojo y verde, pues vamos a ver que en un patrón normal, ¿cierto? Que seguramente ya también cuando se dé la explicación de la interpretación y el análisis como tal del FISH, pues también vamos a ver cómo es la interpretación y el análisis, pero pues me adelanto un poco. Aquí lo que vamos a ver es que las señales, al estar juntas, pues me generan como una especie de solapamiento, y pues las voy a ver como amarillas. Eso sería un patrón normal, ¿cierto? Para este tipo de genes. Aquí la translocación, o bueno, la alteración del gen me va a mostrar, voy a decir que está positivo, que está presente cuando veo las señales separadas. Entonces, cuando yo veo la roja y la verde separada, es cuando yo voy a decir está alterado efectivamente ese gen. Entonces, como ejemplos, digamos, de estas sondas que van a ir dirigidas, entonces tenemos, por ejemplo, las ALK, las ROS1 o la MLL, ¿cierto? O la misma KMT2A. Entonces,
Aquí, esto sería en el caso de las break apart. En el caso de las dual fusion, entonces también vamos a detectar rodeamientos, pero van a ir dirigidos específicamente a translocaciones que nosotros ya conocemos. Entonces, estas translocaciones van a estar dadas entre dos genes conocidos y pues también van a estar el diseño, digamos, de las sondas basadas en dos colores o marcadas y acopladas a dos fluoróforos, que también pueden ser verde y rojo para cada gen, pero en este caso es importante citar que aquí, al contrario de las sondas break apart, vamos a ver en un patrón normal las señales separadas y en un patrón anormal o aberrante, pues las señales fusionadas. Por eso se llama dual fusion. Entonces, aquí es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta o seamos muy concienzudos. De pronto las personas que ya lo han trabajado, pues lo saben, pero para las personas que no, es importante siempre leer los insertos, ¿cierto? Porque yo debo conocer el tipo de sonda con el que estoy trabajando, debo saber cómo está su diseño, a qué regiones está dirigida y, lógicamente, los patrones de interpretación, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, los patrones alterados aquí van a ser todo lo contrario de las que tengo acá. Entonces, el primer punto que yo tengo que hacer cuando estoy trabajando las ondas es saber qué tipo de sonda estoy utilizando. ¿Es una break apart o es una dual fusion? ¿Cierto? Porque incluso sondas que van dirigidas a dar ciertas alteraciones van a ser o van a estar relacionadas, van a estar diseñadas tanto en formato break apart como dual fusion. Importante, pues que yo digo, si es para una translocación, es una alteración que yo ya conozco y está descrita, generalmente voy a utilizar dual fusion. Pero si yo lo que quiero ver es reordenamientos, integridad del gen como tal, porque puede ser que no tenga solamente una translocación en un fragmento específico, sino que tiene incluso diversos fragmentos dentro o diversos reordenamientos dentro del mismo gen, dentro del mismo fragmento, pues seguramente va a ser más útil o voy a necesitar una break apart. Sí, entonces aquí es importante que nosotros siempre tengamos definido cuál es el diseño de la sonda y pues para qué la estoy usando, qué alteración estoy buscando eh, detectar. Aquí dentro de, por ejemplo, la Dual Fusion, una de las que más se conoce y es muy frecuente es el típico ejemplo de la sonda de BCR-ABL o cromosoma Filadelfia, ¿cierto? Donde vamos a identificar una translocación del cromosoma entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, conocida pues como la translocación Filadelfia. Generalmente esta detección de esta alteración se realiza pues, en células de sangre periférica y médula ósea de pacientes que están cursando con leucemia mieloide crónica. Para detectar digamos, esta alteración, pues no es necesario únicamente que sea diagnóstico, como lo vamos a ver, las aplicaciones, digamos, también del FISH están dadas no solamente al diagnóstico, sino al pronóstico, a la detección, en este caso, por ejemplo, de esta sonda, también va a ser útil para detectar la enfermedad mínima residual post-trasplante de médula ósea. Entonces, esta sonda pues es específica del locus para el gen de la región del punto de ruptura en el gen BCR, ¿cierto? Que está en la región 22q11.2. Y ya ahorita vamos a ver una imagen que, por ejemplo, va a estar marcada con un cromosoma, con uno de los fluoróforos, ¿cierto? Bien sea verde o rojo. Y adicionalmente, pues vamos a tener la otra sonda, ¿cierto? Que va a estar marcada para el gen homólogo, que es un oncogen viral de la leucemia murina de Abelson, ¿cierto? De la BLU. Entonces, por eso es que se llama la detección de la translocación BCR-ABL y el gen ABL va a estar en 9q34, por eso es la translocación 922. Entonces, aquí, al haber esa translocación positiva, lo que vamos a ver es una fusión. Entonces, voy a ver una señal amarilla. Entonces, aquí ese sería el patrón normal para este tipo de sonda. Si las veo separadas, quiere decir que el paciente no tiene la translocación y pues que en este caso es negativo. Entonces, eso es importante. Ahorita, en cuanto al término, a la definición de las ganancias y pérdidas para ver amplificaciones o de lesiones, entonces vamos a hablar de lo que se conoce como las ondas centroméricas también. Entonces, aquí vamos a ver
lo mismo, una sonda que va a estar marcada o acoplada a un fluoróforo rojo y la señal verde va a ir básicamente a una región que va a actuar como un control. Entonces, ese control me va a indicar, pues obviamente que la sonda está hibridando, ¿cierto? Y adicionalmente la alteración la voy a detectar es con la aparición de la señal roja. En este caso, pues, por ejemplo, tenemos una típica sonda también muy utilizada para ver en el cáncer de mama, que es HER2. Tenemos también la sonda EGFR, el factor de crecimiento epidérmico, y tenemos la sonda MIC, que es súper útil en todo lo que sea, digamos, la detección y diagnóstico diferencial, tanto de linfomas como de la parte mielodisplásica. Entonces, acá es importante pues que según el foco o según la alteración que nosotros estamos buscando, pues tengamos muy presente el tipo de sonda que vamos a utilizar. Entonces, acá, pues como lo vemos, las aplicaciones clínicas de estas sondas es muy diversa, ¿cierto? Entonces, tenemos amplificación, por ejemplo, de cáncer de mama positivo, pues seguramente va a estar asociado a unas quimioterapias específicas. En el caso de BCR-ABL, pues sabemos que la primera línea de tratamiento es con imatinib. En el caso del reordenamiento del gen ALK, va a estar relacionado pues con la indicación, digamos, de ciertos también quimioterapias orales, como crizotinib, y pues en el caso del factor de crecimiento epidérmico está positivo o está muy presente en la amplificación de, por ejemplo, los glioblastomas. P53 es un predictor de proliferación cerebral, ¿cierto? Muy presente en de lesión de leucemias y linfomas también. Entonces, ¿qué ventajas nos dan este tipo de sondas de locus específico? Pues tenemos una alta especificidad, repito, ¿cierto? Entonces detectan alteraciones en un único gen. Tenemos una resolución espacial en la cual se van a localizar alteraciones en células individuales. Eh, Va a ir, digamos, como asociada a las terapias dirigidas. Entonces, por eso es que son tan útiles en la parte clínica, porque van a guiar al médico sobre cuál pues va a ser el tratamiento ideal para estos pacientes. Y ustedes saben que actualmente estamos hablando demasiado de todo lo que es enfocado hacia la medicina de precisión, ¿cierto? Entonces, digamos que son herramientas que nos van a ayudar no solamente a dar una terapia dirigida, sino también pues al pronóstico de estos pacientes para saber qué tanto funciona un tratamiento o no, cuando nos están proporcionando esa información sobre su evolución clínica y el monitoreo de la enfermedad, ¿cierto? Entonces acá tenemos una imagen donde estamos viendo una sonda específica de Bray-Capac, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente lo que estamos viendo es que tenemos pues nuestro mapa de sondas como yo les indiqué al principio. Entonces tenemos unas zonas que van a ir antisentido, unas zonas de interés que van a ir en sentido antiparalelo y paralelo. Y aquí pues está mi zona de interés, ¿cierto? Esta sonda, como es Break-Apart, si se dan cuenta, las señales o las regiones de interés van a estar marcadas en un fragmento específico que va a ir pegado, ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando yo digo que sí está la alteración o que hay un reordenamiento o que la integridad del gen se perdió, pues voy a ver las señales separadas. Pero si yo las veo juntas es porque ese fragmento está totalmente íntegro y no ha ocurrido ningún tipo de alteración. Entonces, por eso es que aquí las señales las vamos a ver pegaditas. Algo importante que tiene, por ejemplo, esta sonda acá, porque ustedes van a decir, pero hablamos de que habían dos colores y yo estoy viendo tres. Pues resulta que nosotros tenemos unas sondas que vienen con unas referencias especiales donde se va a ampliar ese rango de detección, ¿cierto? Entonces, para ampliar ese rango de detección, como mis sondas, lo vamos a ver más adelante, en el diseño no pueden ser tan grandes mis fragmentos, pues seguramente voy a tener que, para poder tener un fragmento ampliado, pues generar un tercer fluoróforo, el acople de una tercer fluoróforo. En este caso utilizamos la señal aqua, ¿cierto? Que va a estar pues como lo vemos acá, determinado por otro color. Y lógicamente, entonces, en un patrón normal vamos a ver pues esta fusión o vamos a ver
los tres colores totalmente unidos, y en los patrones aberrantes o anormales, pues ya entonces voy a ver las señales separadas, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo real de una imagen real donde estaríamos viendo este tipo de, digamos, de patrones o de características visualmente en términos de la señal. Entonces, si se dan cuenta, pues acá hay algunas señales que están separadas, ¿cierto? Que las vemos separadas. Entonces, esto, pues obviamente me estaría hablando de que hay una alteración evidente en esa interfaz. Acá tenemos el ejemplo de B-Serie-ABL, donde estamos viendo también mi cromomapa. Entonces, tenemos una sonda que va dirigida, como lo dijimos, a la región 22Q11 en BCR. Tenemos una sonda que va a ir dirigida hacia la región 9Q34 del gen ABL en el cromosoma 9, y que al tenerlas en un patrón normal, pues yo las voy a ver separadas, pero que en una condición aberrante o alterada, pues van a estar fusionadas. Entonces, sobre todo aquí, específicamente hablando de esta entidad patológica, pues también cuando veamos la interpretación y análisis, vamos a ver que es una de las, digamos, alteraciones, o en este caso esta translocación, va a estar muy diversificada la obtención de estos patrones. Entonces, va a ser muy importante que el analista pueda definir si realmente se trata de algunos reordenamientos crípticos, si de pronto tenemos alguna alteración que nos está generando mosaicismo, que de pronto si es realmente una alteración que se está presentando el mosaico o es un efecto de pronto del procedimiento de cosecha que de pronto me alteró el patrón. Entonces, esto es importante, digamos, al momento del análisis, esta interpretación, y apoyarse lógicamente siempre en el inserto, ¿sí? Para ver cuáles son esas posibles obtenciones, esos patrones que podrían estar obteniéndose en la interpretación de estas alteraciones. Entonces, como les estaba contando, pues tenemos también lo que conocemos con el nombre de las ondas centroméricas. Centroméricas porque lógicamente hay un fragmento de esta sonda que va a estar dirigida hacia el centrómero del cromosoma. Entonces, por eso es que, digamos, reciben esta denominación y están diseñadas para unirse, pues, precisamente a secuencias repetitivas altamente conservadas, ¿cierto? En esas regiones centroméricas, y por eso es que van a actuar como una especie de control, porque generalmente, pues, estas zonas van a ser muy estables. Entonces, una característica muy importante es que ellas hibridan con esas secuencias alfa satélite y beta, esto pues probado en primates, y la secuencia satélite 3, específicamente, por ejemplo, en los cromosomas 1, 9, 16 y el Y. Las regiones generalmente son pues grandes porque son sin repeticiones diversas, ¿cierto? Dispersas, perdón. Y las señales importantes de acá, que van a ser señales intensas y pues fáciles de detectar, por eso es que son utilizadas como señales control. Muy útiles o van a ser muy, digamos, aplicadas básicamente en la detección de aneuploidías. Entonces estamos hablando de todo lo que es diagnóstico prenatal, ¿cierto? Alteraciones, digamos, a nivel de trisomía 13, 21, 18, y pues la parte también del estudio del mosaicismo. Entonces, en diagnóstico prenatal también van a ser supremamente invaluable el aporte que nos da este tipo de sondas. Entonces, acá simplemente vemos el ejemplo de ese uso, por ejemplo, para la detección precisamente de síndrome de Down, de síndrome de Edwards, en el caso de la trisomía 18, y también como en el caso de que se presenten esas aneuploidías, pues vamos a ver que están asociadas tanto a síndrome de Turner como Klinefelter. Entonces acá tenemos un ejemplo de una sonda, un caso real con la sonda P53, y la cual pues su región control, su señal verde va a estar dirigida aquí, pues estamos hablando del cromosoma 17, donde tenemos la región control a nivel de aquí del centrómero, y mi región de interés va a estar en la región 17P13. Este es el diseño de la sonda, como lo podemos ver, y pues en un patrón normal yo voy a ver las 4 señales, 2 rojas, 2 verdes, ¿cierto? Por los pares, por los pares alélicos,
Y en el caso de una señal aberrante, pues como su nombre lo dice, yo lo que estoy buscando o detectando es una deleción. Entonces quiere decir que aquí mi sonda va a desaparecer, ¿cierto? O sea, no voy a tener una señal roja, o puede ser que incluso, bueno, no tuviera las dos, pero eso generalmente no pasa. Siempre la ausencia principalmente va a ser de una roja. Acá es una imagen real, por ejemplo, de un caso donde estoy viendo efectivamente, si vemos aquí este núcleo, estamos teniendo una señal roja, una verde y una verde aquí solita. Entonces es positiva para la DLC. Acá en esta célula que está abajo tenemos las dos señales verdes y dos rojas, una roja, perdón, también. Y aquí, pues bueno, por de pronto la captura que se hizo, pues no sé, acá pareciera que estuviera una señal, obviamente, eh, adecuada, con dos rojas, dos verdes. Sin embargo, es importante también que nosotros tengamos en cuenta que en el análisis, pues es importante escoger siempre una zona donde no tengamos solapados siempre los núcleos, sino que sea una zona que me permita en lo posible ver los núcleos separados para poder hacer un análisis óptico. Acá tenemos una también que, pues, como les decía, es muy, muy común, ¿cierto? Que es la amplificación de la sobreexpresión de mi gen HER2, donde lo que voy a ver, al contrario del anterior, no es una deleción, sino una amplificación, ¿cierto? Una sobreexpresión del gen. Entonces, tengo también mi gen control dirigido aquí al centrómero y mi zona de amplificación que va a estar, en este caso, ya no en el brazo corto, sino en el brazo largo, en la región 17Q12. Y aquí, entonces, ante esa sobreexpresión, pues puedo ver este tipo de alteraciones, ¿cierto? Yo puedo ver como una especie de mancha en el núcleo o puedo ver múltiples puntos rojos como lo vemos en esta imagen de arriba. Entonces, este también pues hay que tener bastante experticia y tener cuidado con la interpretación de las señales, no confundir de pronto background o fondo, de pronto artefactos que me estén generando algún tipo de fluorescencia o de interferencia en la lectura, sino que, pues obviamente, por eso es que se establece también que para la interpretación en el análisis se evalúe cierta cantidad de núcleos, ¿sí? Porque, pues, lógicamente hay que tener en cuenta la cantidad, pues, de células que están presentando esa alteración y, pues, que esto sea, obviamente, correlacionable con la historia clínica del paciente. Bueno, finalmente tenemos también, no, finalmente no, otra digamos de las ondas que son muy utilizadas o que de pronto no muy utilizadas, pero que hemos escuchado también, son las que se denominan las ondas de pintura cromosómica o de pintado de cromosomas, ¿cierto? Entonces, una característica importante o la definición de estas ondas está básicamente dada porque son un conjunto de sondas que pues en combinación pintan todo un cromosoma y o una región cromosómica específica. Cada sonda pues va a reconocer diferentes segmentos del cromosoma y los va a teñir o a pintar de colores diferentes. Generalmente esto pues viene derivado de bibliotecas de ADN clonadas, donde vamos a tener también pues diferentes tamaños o fragmentos en el orden de 100 pares de bases hasta 200 kilobases, distribuidos a lo largo del cromosoma. Esto también pues va a ser, digamos, marcadas con fluorocromos específicos y nos va a permitir la visualización como tal de cromosomas enteros. Entonces, yo les hablaba al principio de los vectores, ¿cierto? Aquí está el listadito de los cromosomas, de los vectores que pueden ser utilizados, digamos, para la generación de estos fragmentos. Entonces, pues como tenemos que van a estar, digamos, distribuidos a lo largo del cromosoma en diferentes tamaños, pues lógicamente por eso vamos a tener la presencia de varios tipos de vectores asociados pues a los diferentes tamaños que vamos a detectar. Entonces acá pues obviamente las ondas de pintado cromosómico se han utilizado con éxito, sobre todo en la confirmación y el refinamiento, digamos, de la caracterización de translocaciones, la búsqueda de reordenamientos, por ejemplo, crípticos, la caracterización de cromosomas marcadores en genética clínica y citogenética tumoral. Pero, digamos, por ejemplo, como todo tiene una limitante, entonces ya, digamos, aquí nosotros no vamos a poder hablar de
de que vamos a hacerlo en interfase o en núcleos, sino que necesariamente sí o sí vamos a tener que obtener metafases, ¿cierto? Porque obviamente como lo que me va a pintar son diferentes zonas de los cromosomas, pues estas ya no van a poder ser utilizadas en interfase. Entonces también a raíz de esto, pues bueno, cuando ya digamos, diseñan este tipo de, pues digamos, de sondas en las cuales pues tenemos la identificación de cromosomas marcadores, donde vamos a ver incluso alteraciones numéricas, ¿cierto? Pues entonces acá vamos a tener también pues esa digamos, como avance hacia otras tecnologías nos permite llegar a lo que llamamos el M-Fish, que va a ser un fish específico donde vamos a tener 24 colores, ¿cierto? Que se van a distribuir a lo largo del cromosoma con un color diferente en combinaciones de 5 fluorocromos. También vamos a hablar de otra modalidad o de otro tipo de cariotipo, que es el cariotipo espectral, con un análisis especial que va a utilizar otro tipo de fundamento, digamos, en el momento del análisis, y pues que esto va a ser importante porque pues aquí vamos a tener obviamente un modelo de análisis diferente donde vamos a requerir un software pues que interprete la combinación de esas fluorocromos para poder distinguir las diferentes regiones del cromosoma. Entonces, simplemente por ejemplo, ¿cierto? Tenemos de cómo se vería esta imagen, de cómo se vería ese cariotipo, digamos, específico. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Tenemos esta imagen, pues simplemente para ilustrar cómo se vería ese pintado cromosómico. Bueno, acá tenemos entonces también dentro de, digamos, de ese mismo concepto como de pintura cromosómica un poquito más allá de una región o de un locus específico, pues también la aparición de lo que son las secuencias, las ondas de secuencia repetitiva que van a hibridar pues con regiones o estructuras cromosómicas específicas. Entonces, también vamos a tener pues secuencias cortas presentes en muchas copias, en las cuales pues van a estar básicamente dirigidas a unas zonas teloméricas o subteloméricas que van a estar repetidas en tándem, ¿cierto? Entonces, generalmente, pues estas ondas van a ir dirigidas a esas zonas extremas de los cromosomas, donde van a estar estas secuencias repetidas. Entonces, estas ondas de repetición o repetitivas, digamos que pueden ir o van a estar, digamos, determinando precisamente esas secuencias en donde yo quiero ver pues cómo se comporta esos genes a nivel de estas regiones. ¿Sí? Entonces, van a tener una sonda control a nivel centromérico y, lógicamente, otra parte va a ir dirigida hacia esa parte telomérica y subtelomérica. Generalmente, estas sondas son más utilizadas a nivel, digamos, de detección de alteraciones numéricas y pues digamos no son muy frecuentes, pero sí se utilizan bastante, no se utilizan bastante, perdón, se utilizan bastante, se utilizan de pronto en algunos casos en que se quiere detectar esto. Sin embargo, pues por lo menos la experiencia desde nosotros tenemos algunas sondas que están relacionadas con la detección de este tipo de alteraciones, sin embargo, no es algo que se maneje en la rutina. Bueno, también tenemos las sondas de ARN o de RNA-FISH, ¿cierto? Son sondas complementarias que van a detectar, pues específicamente, como su nombre lo dice, ARN. Y cuando queremos detectar o hacer detección precisamente de este tipo de moléculas, pues vamos a estar hablando principalmente de microRNAs, ¿cierto? RNA mensajero y pues esto básicamente en células intactas. Entonces, aquí lo que vamos a dirigir o hacia donde nos vamos a dirigir es precisamente más hacia la parte de expresión génica, porque estamos hablando de RNA a nivel de célula pues individual. Entonces, estas ribosondas pues van a ser antisentido complementarias a un RNA mensajero, por lógicamente el tipo de sonda que estamos utilizando,
nos van a permitir visualizar transcriptos individuales, mantener una morfología celular intacta, porque sí o sí, por la misma naturaleza de las ondas, sabemos que el ARN es muchísimo más delicado de trabajar. Entonces, pues vamos a tener que manejar con mucho más cuidado este tipo de técnica. Y la detección, pues, es de expresión espacio-temporal. Entonces, pues los tipos de sonda de ARN, estamos hablando pues que tenemos ribosondas, tenemos oligonucleótidos que son secuencias cortas, entre más o menos 20 a 50 pares de bases, y algunas sondas que pues, son las sondas LNA, en las cuales van a estar dirigidas específicamente para la detección de microRNA, ciertas alteraciones en microRNA. Entonces, como les decía, pues básicamente esto va a ir dirigido a estudios de expresión génica, donde vamos a hacer de pronto, incluso ya no de forma cualitativa, sino vamos a poder o nos vamos a permitir realizar una cuantificación del número de moléculas de RNA mensajero por célula para ver patrones de expresión, localizaciones subcelulares, donde vamos a visualizar pues, transcriptos en el núcleo, en el citoplasma y compartimentos, y también el análisis de tejidos, digamos, mediante marcadores moleculares. Entonces, dentro de las ventajas que nos ofrecen este tipo de sondas, pues está la expresión en células individuales, que podemos hacer cuantificación, ¿cierto? En contravención con los ADN. Vamos a tener pues una morfología preservada, vamos a poder detectar también diferentes genes y la sensibilidad pues que va a detectar, va a ser una alta sensibilidad de este tipo de sondas. Sin embargo, lógicamente, pues esto también hace parte ya de diseños experimentales muchísimo más refinados, que van a estar dirigidos hacia, digamos, situaciones específicas o digamos, no van a ser utilizados de rutina, entonces son generalmente también algún tipo de sondas que van a ser utilizadas en otros ámbitos, más bien como de investigación. Entonces, esto para complementar lo que habíamos visto, ¿cierto? El concepto de fish multicolor. Entonces, dentro de que eso es un término que a veces de pronto no nos es muy claro, cuando estamos hablando de este tipo de fish, pues básicamente estamos hablando de que tenemos diversas regiones cromosómicas, ¿cierto? En una misma preparación. Entonces, para cada cromosoma vamos a tener una combinación de colores que me va a generar un espectro diferente, así como lo vimos en la imagen. Entonces, en el caso del fish multicolor, o el M-Fish, entonces esta va a combinar 5 fluorocromos para generar 24 combinaciones de colores distintas, asignando un color único a cada cromosoma. Entonces, los fluorocromos aquí utilizados pueden ser el Spectrum Gold, ¿cierto? Que esto va a estar relacionado con una longitud de onda diferente, el espectro red, aqua, verde y el rojo. Entonces, acá simplemente vamos a hacer identificación de cromosomas que están asociados a translocaciones complejas, ¿cierto? Alteraciones a nivel de gran escala. Y en el cariotipo espectral, pues es una variante como de este fish multicolor, pero acá, pues digamos, el análisis, como su nombre lo dice, es espectral computarizado para distinguir combinaciones de colores con mayor precisión. Entonces aquí sí vamos a ver que el espectrómetro está acoplado a un microscopio especial para medir espectros específicos, y pues la resolución lógicamente va a ser muchísimo más avanzada o mejor con respecto a los cromosomas derivados. Aquí tenemos pues dentro de las técnicas que enmarcan el diseño de este tipo de sondas, porque pues que hay unas sondas que son circulares, ¿cierto? Con las que llamamos RSA, Rolling Circle Amplification. Entonces, esto me va a permitir que la señal sea muchísimo más amplificada, y esto pues va a estar directamente relacionado con la sensibilidad. Tenemos también técnicas de amplificación de señal, donde vamos a tener pues las múltiples sondas. Esto ya va a estar relacionado más con el diseño de sondas que estamos utilizando. Entonces, esto solamente quiero dejárselos como una especie de concepto a nivel general, ¿cierto? Porque pues nosotros digamos que obviamente nos llega la sonda, nos interesa saber cómo está diseñada y a qué región va, pero pues digamos en cuanto al diseño y como tal,
cómo fueron realizadas o fabricadas, pues esto ya, digamos, es un tema de fábrica. Aquí quise pues también involucrar todo lo que es los FISH en array, ¿cierto? O los famosos CGH, ACGH. Entonces es la famosa hibridación genómica comparada, en la cual pues vamos a tener unos atributos diferentes, porque aquí pues ya vamos a poder detectar de pronto otro tipo de alteraciones con respecto a las virtudes o a las ventajas que nos ofrece la FISH. Y entonces aquí vamos a combinar un poquito de FISH con microarrays, ¿cierto? De ADN para poder hacer un análisis de ganancias y pérdidas a una gran escala, a una alta resolución. Acá no solamente vamos a estudiar un fragmento específico, sino que vamos a estar hablando de que yo puedo estudiar todo el genoma, ¿cierto? Y adicionalmente, pues aquí digamos que ya va a ser un poquito más preciso como ese análisis, digamos, de alteraciones relacionadas con reordenamientos. ¿Qué desventajas, digamos, tendría con respecto al FISH? Por ejemplo, una translocación balanceada aquí no se podría observar. Entonces, digamos que en ese aspecto, pues aquí no es tan, digamos, cada técnica tiene como su razón de ser y nos permite como tener ciertos atributos, y por eso es que ahí radican, como lo sabemos, pues digamos, la escogencia o la selección que nosotros hacemos respecto a las técnicas que utilizamos dependiendo de lo que queremos buscar. Entonces, seguramente sabemos que, por ejemplo, cuando hay algún tipo de alteración a nivel de procesos cognitivos, de algún problema de agenesia en la parte constitucional, pues seguramente una CGH va a ser demasiado útil, ¿cierto? Porque pues no sabemos específicamente dónde puede estar la alteración. Mientras que pues para ya, digamos, por ejemplo, entidades de tipo oncomatológico, que ya están definidas como una translocación 15-17, como una translocación 9-22, pues como ya conocemos la alteración, seguramente un FISH pues va a ser la elección. Finalmente, pues de manera general, comentarles que los diseños de sondas pues tienen unas consideraciones críticas, ¿cierto? Entonces, pues esto, al igual que las sondas que se utilizan en biología molecular, va a tener como unos requisitos específicos que no van a estar lejos de los criterios que se tienen en cuenta cuando nosotros vamos de pronto para las personas que hemos trabajado molecular, sabemos que se deben tener ciertos criterios en cuenta para el diseño de las sondas. En el caso de las sondas de la FISH, pues también. Entonces tenemos, digamos, longitudes que van a estar rankeando pues en este tamaño. Esto va a tener, digamos, un impacto directo sobre su especificidad y sensibilidad. Por eso es que, digamos, debemos tener en cuenta pues que no debemos exceder ese tamaño, ¿no? Ni muy pequeño ni muy grande, porque debemos guardar un equilibrio entre la especificidad y sensibilidad. Contenido de guaninas citocinas, entonces más o menos entre un 40-60% para que sea estable la hibridación, que esto va a estar relacionado con mi temperatura melting, ¿cierto? Que debe rankear en esta temperatura para que sea estable y no se me degrade la sonda. Incluso, pues, generar o incorporar bloqueo con estas enzimas también para, pues, darle más estabilidad a la sonda. Aquí están, pues, como les decía, los vectores que generalmente se utilizan para el diseño de estas sondas. Dentro de las estrategias de especificidad, pues tenemos el bloqueo de las repeticiones, tenemos que obviamente al escoger estas secuencias, pues vamos a hacer un análisis en la plataforma BLAST, ¿cierto? Donde vamos a contrastar pues esa secuencia que nosotros queremos, la homología de mi secuencia Diana con lo que yo quiero buscar, y vamos a escoger pues muy bien las regiones evitando pues tener una alta densidad de repeticiones o pseudogenes pues que me vayan a impactar sobre la especificidad. Entonces, pues acá nuevamente tener muy en cuenta el contenido de guanina citosina y la temperatura melting que debe estar idealmente sobre más o menos esta temperatura. Otros factores críticos pues van a estar obviamente en el balance, como les digo, de ese tamaño. Va a estar relacionado la especificidad versus sensibilidad. La complejidad de las secuencias, pues
evitar las zonas de repetición, digamos, también considerar pues que la estructura de la cromatina no es lo mismo trabajar obviamente pues una interfase, una metafase, y que pues para esto voy a tener que tener en cuenta que en el diseño de mi sonda yo sepa qué tipo de, digamos, pues de tejido o de material de muestra voy a utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lógicamente, las sondas que van a ser utilizadas en la parte de tejido, pues van a ser de pronto sondas que van a tener que tener algo más de pronto de longitud, pero que puede tener o puede generarme de pronto un inconveniente al momento de la penetrancia en el tejido. Entonces, tener muy presente que es importante digamos, hacer un equilibrio, como les dije, entre, pues obviamente, el diseño de la sonda que sea específico y sensible, dado la cantidad, pues, de pares de bases que voy a utilizar. Para esto, pues también decirles que existen, pues obviamente, diferentes herramientas ahorita que estamos tan actuales con todo esto de la inteligencia artificial, pues que hay programas o hay software que nos van a permitir y nos van a ayudar a realizar o a llevar a cabo pues todo el diseño de estas ondas en el caso de las personas que trabajan en investigación y pues que tengan el acceso, ¿cierto? Entonces ya tenemos pues plataformas que vienen de larga data o de antes, para los que somos vieja guardia las conocemos, pero seguramente hay muchas aplicaciones ahorita de inteligencia artificial que también nos pueden ser bastante útiles cuando queremos hacer pues el diseño de este tipo de sondas. También importante tener en cuenta que los métodos de marcaje de sondas, pues a veces de pronto no es algo que tampoco, porque nosotros generalmente las personas que trabajan en diagnóstico, pues van a saber que las sondas les llegan en formato listo para uso, ¿cierto? Ready to use, pero seguramente una persona que trabaja en investigación, pues sabe que digamos, también hay diferentes, dependiendo pues de la sonda hacia la técnica que yo la vaya a diseñar, pues qué tipo de marcaje voy a tener. Los marcajes directos generalmente son para precisamente con los fluorocromos que se van a unir covalentemente a los nucleótidos mediante alguna enzima y pues van a estar generalmente, como les decía, la mayoría de casas comerciales diseñan sus fluorocromos en estas longitudes de onda, ¿cierto? En el Texas Red y FIXI. Sin embargo, sé que hay otros que utilizan, por ejemplo, el filtro Orange. Entonces, importante pues que tengamos en cuenta esto, dependiendo también del microscopio que nosotros tenemos para el análisis, porque eso también puede generar a veces un inconveniente al momento de nosotros realizar el análisis. A veces nosotros creemos que ya está listo y entonces decimos listo, o sea, ya me dieron la sonda y la usé y resulta que mi microscopio no tiene el filtro adecuado, ¿cierto? Podemos tener el filtro Texas Red, pero tengo que mirar si la longitud de onda es con la misma que fue diseñada mi sonda, ¿sí? Si está en el espectro de luz que está diseñada la sonda. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el producto es malo, pero resulta que es una incompatibilidad de fluoróforos con la sonda. Entonces, dentro del marcaje indirecto, pues ya estamos hablando de otro tipo de hibridación, ¿cierto? Donde vamos a utilizar pues aptenos como la biotina, la digoxigenina, y pues esto es más que todo para otro tipo de hibridación, en la que no vamos a utilizar fluorescencia, ¿cierto? Sino vamos a hacer hibridaciones tipo reverse line blot, dot blot, donde vamos a utilizar de pronto pues otros componentes para marcar las ondas, como son anticuerpos, que va a reaccionar con extractavidina conjugada. Entonces, en el caso, digamos, de estas ondas, ese marcaje indirecto, pues las ventajas es que la amplificación de la señal es flexible y de hecho muchas veces no se requieren equipamientos especializados para hacer la detección de las señales. Sin embargo, pues generalmente estas técnicas son un poquito más largas que como tal el FISH. Estos son los métodos de incorporación, entonces muy tradicional pues la Nick Translation, como lo vimos en la presentación de la historia de Fish, pues es una de las técnicas que con más frecuencia se ha utilizado para la incorporación de esas ondas, los random priming, donde vamos a utilizar nucleótidos aleatorios como iniciadores para la síntesis y el marcado del ADN,
Y pues en el caso de, pues, por ejemplo, de una PCR con DNTPs marcados, entonces también la amplificación con nucleótidos marcados incorporados en los productos de PCR. Entonces, pues importante como tener en cuenta esto. Como conclusiones y perspectivas, digamos, respecto a esto, pues entender que la hibridación in situ es una tecnología pues esencial, que como les decía, está como en la mitad. Entonces, de pronto uno piensa que es costosa, pero si la comparamos con una NGS, pues seguramente no lo es tanto, que le permite accesibilidad a los pacientes para, lógicamente, tener un diagnóstico relacionado pues con esas terapias dirigidas, que le va a permitir o es una gran herramienta para detectar alteraciones cromosómicas con una alta precisión y resolución, y pues que está alineada con lo que les digo, el lenguaje moderno de la medicina personalizada. Entonces, poder, digamos, a través de FISH detectar la presencia de marcadores oncológicos que, digamos, hagan que el paciente sea candidato o no a terapias dirigidas, pues obviamente va a mejorar la calidad de vida y resultados clínicos en esos pacientes. Entonces, diversificación en las aplicaciones que tiene, muchísimas, porque la cantidad de sondas, pues como lo decíamos, les permite abordar diferentes campos, ¿cierto? Tanto en la parte de oncología como la patología molecular. De hecho, pues acá no lo hablamos, pero hay sondas muy útiles como por ejemplo, en la definición de los triple hit, la clasificación de linfomas, BCL2, BCL6 y CEMIC, son sondas muy utilizadas, ¿cierto? A nivel, pues de pronto de patología, que se convierten en una herramienta bastante útil para el clínico. Y pues la evolución tecnológica que está obviamente en desarrollo, que todos los días vemos el desarrollo de técnicas de alto rendimiento, que van mejorando en términos de especificidad, de sensibilidad, de pronto costos incluso, para que sean más accesibles, pues digamos, este tipo de técnicas. Y lógicamente haciendo pues de pronto incluso más fácil el trabajo para la parte técnica. Entonces, importante pues que obviamente pues el FISH o la FISH puede ser un puente entre la citogenética y la genómica, y eso tiene que ser claro. Muchas veces el FISH no es independiente de las técnicas de NGS, ni es independiente del cariotipo, sino que todo va a ir correlacionado, y es una herramienta potente para poder precisamente correlacionar toda esa parte o esa trazabilidad clínica en un paciente. Entonces, pues además todo podemos conectar, estamos conectando la visualización cromosómica con la medicina de precisión. Entonces, importante tener en cuenta esto. Estas son las referencias bibliográficas consultadas, y pues muchas gracias por su atención.